Yo les quería primero hablar un poco de Bruno Leoni y de La libertad y la ley, cuando él explica el rol de los abogados y cómo en la lucha por la libertad son muy importantes, a pesar de que muchas veces ni los propios abogados se den cuenta de que tienen un rol que jugar y un rol que cumplir en esa larga batalla, ¿no? Él explica que hay una suerte de miopía jurídica, una suerte de deformación profesional por la cual los abogados se acostumbran mucho al ser de las normas, a cómo son las cosas en la realidad, en el punto en el cual se encuentran, en ese mundo y ordenamiento jurídico en el que les toca transcurrir y vivir a diario, y entonces creen que el derecho son esos trámites que hacen, esas normas que leen, esas resoluciones de los jueces que se fallan, pero nada más que eso, cuando justamente la óptica jurídica da la posibilidad de analizar, por un lado, el fenómeno jurídico y por otro lado el fenómeno social con mayores herramientas. Esa mezcla entre el ser y el deber ser lo que produce es que los abogados olviden que hay un derecho mejor que el derecho que verdaderamente tenemos, un derecho posible y un derecho potencial que se va perdiendo con los abogados que dejan de lado la economía, dejan de lado la filosofía y dejan de lado la política, creyendo de alguna manera, como plantearía Hans Kelsen, que el derecho es solamente lo que la norma dice y nada más. Una visión iuspositivista muy clásica y muy alejada de todo. En ese punto, los abogados muchas veces chocamos, digamos, con una barrera epistemológica siguiendo las ideas de Popper y de Thomas Kuhn. ¿Por qué? Porque así como habría una verdad inasible en un mundo de información dispersa, de conocimientos que son inasequibles, como diría Hayek, tenemos también que los abogados se acostumbran a tratar todo como si verdaderamente pudieran saberlo de todo y opinar sobre todo y tuvieran la verdad sobre todo, porque eso es lo que el trabajo profesional les implica en la faz litigante. Mientras que en la faz de lo científico claramente no es así, por lo menos lo que serían ahora las posturas más conocidas y más seguidas. Es ahí que es interesante quizá ver en ese fenómeno kantiano, en eso que se nos aparece, en eso que podemos ver verdaderamente de la cosa, no el noúmeno que es el todo, que no podemos verdaderamente alcanzarlo, analizarlo desde esa imagen de la foto y del video. Uno saca una foto en un momento particular y eso es lo que tiene de información. Al segundo siguiente se modifica, cambia, ya no sigue siendo lo mismo. Y el derecho argentino podemos tratar de sacar una foto para ver dónde estamos parados ahora y cómo fue que se llegó a ese punto en el tiempo, y ver si con varias fotos armamos una imagen en movimiento que nos sirva para tratar de desandar ese camino por el cual hoy el populismo ha calado hondo en la Argentina y ha terminado generando un espacio para que siga creciendo y para que siga perpetuándose en el poder de esta manera. Nuestro ordenamiento jurídico se enmarca dentro de lo que sería un sistema romano continental, un sistema francés clásico, viene desde el derecho romano pasando por el Código Civil francés, por el Código de Napoleón, a la Argentina. Fue Dalmacio Vélez Sarsfield, un jurista de mucho renombre, digamos que uno de los juristas más importantes que tuvo la Argentina, el que se encargó de redactarlo allá por el siglo XIX, alrededor del 1860. Y él va a tener una difícil tarea de darle forma a algo que no tenía absolutamente nada de forma. Vivíamos con pequeñas recopilaciones de leyes que habían quedado, las leyes de Indias que venían de España, y no mucho más. Entonces Vélez va a tomar el esbozo de Freitas de Brasil, va a tomar el Código Civil Napoleón, va a tomar parte del Código de Comercio que él mismo redactaría con Acevedo en Uruguay, y va a tratar de estructurar la vida de las personas desde que nacen hasta que mueren. Eso nos va a dar lo que fue hasta el año pasado el Código Civil argentino, y que justamente vamos a ver por qué después, cuando lo reformaron el año pasado el actual gobierno de Cristina Fernández, hoy en día eso se perdió de la redacción histórica.
Pero en la redacción original, que se dividía en libros, en tomos, como cualquier código de la época, cualquier código decimonónico, cualquier código liberal, como se lo llama por parte de los doctrinarios, dio el primer viraje de la forma en la que se estudiaba Derecho en la Argentina. Antes, cuando estaba todavía el Virreinato del Río de la Plata, y después, tras la independencia en 1816, en la Argentina, Derecho se estudiaba yendo primero al bachillerato, luego a alguna universidad. Los que tenían mucho dinero, como por ejemplo Manuel Belgrano, se iban a Salamanca, los otros se iban a Charcas o a Chuquisaca, en otras partes del Virreinato, y estudiaban Derecho, y después de estudiar Derecho tenían que ir a la Real Audiencia, que eran como los tribunales de la época, y seguían haciendo prácticas, y más prácticas. Incluso el examen final consistía en tener un expediente completo y 24 horas para fallar frente a la Real Audiencia, casi como si tuvieran un caso real. Era verdaderamente meterse en el mundo del derecho y no solamente estudiar la norma, no solamente estudiar lo que otros opinaban sobre lo que el derecho era y es. Cuando se sanciona el Código de Vélez, las grandes mentes estatales deciden, bueno, ahora tenemos un código, ya no hay nada más que estudiar, nada más que hacer. ¿Qué se estudia cuando se estudia derecho? Se estudia el código. Un libro, un capítulo por cada año, y leen algo sobre parte general, leen algo sobre obligaciones, algo sobre derechos reales, algo sobre familia, un poco de contratos, sucesiones, y ya está, saben derecho, nada de práctica. Básicamente como querer aprender a tocar un instrumento sin nunca jamás tocarlo, como querer aprender a tocar el piano y que nadie les deje hacer un poco de solfeo. Difícil tarea la de aprender un arte sin tener el instrumento a mano. En ese punto podríamos decir que está la primera gran discusión o el primer gran puntal de por qué en la Argentina, desde el punto de vista del derecho, todo ha quedado abandonado y desconectado a la suerte y al arbitrio de aquellos que están en el poder, ¿no? Tenemos una visión muy positivista, muy cercana a esa idea kelseniana de que la norma está desconectada de la moral, desconectada de la economía, desconectada de la política, cuando eso en los hechos se demuestra que no es así. Ya esa discusión la había tenido Savigny con Thibault en su momento cuando publica la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho, que iba a ser uno de los libros de cabecera de Hayek, respecto a cómo no se puede pretender con las leyes modificar la realidad, sino que las leyes tienen que receptar lo que en los hechos sucede. En ese punto podríamos decir que el peronismo supo tomar las herramientas jurídicas para tratar de modificar la realidad, y si lo acercamos al análisis económico del derecho y al law and economics, logró ir trastocando los distintos incentivos para ubicarlos así de forma de que les sirvieran más a la finalidad que ellos pretendían y no a las finalidades de beneficio individual de cada sujeto de la sociedad. Hay algunos ejemplos muy interesantes en ese punto. Por ejemplo, está la ley 14394, que en la Argentina se conoce como la ley ómnibus. Ya de por sí que hay una ley que engloba un montón de situaciones distintas y un montón de casos distintos, da la pauta de qué mala técnica legislativa hay, porque uno no puede mezclar en un saco y meter en una bolsa cualquier cosa sin preocuparse por qué hay dentro. Pero ahí ya empezaba a verse cómo los gobiernos de corte populista, que ahora después vamos a ver algunos elementos o caracterizaciones, con las leyes intentaban atraer a la gente y convencerla, aunque en realidad no les resolvieron en absoluto nada. Es quizá también de destacar lo que fue la reforma hasta el año pasado más importante del Código Civil, la 17711 de 1968, que fue durante un gobierno de facto, que introdujo una de las figuras más controvertidas en el Código Civil, que fue la figura del abuso del derecho. Con el abuso del derecho lo que se logró fue dejar de lado la idea del derecho de propiedad como absoluto, porque con eso se configuraba que, por ejemplo, si uno tenía un inmueble, antes podía hacer lo que quisiera y después ya no. El Estado se ponía a opinar sobre los fines últimos de lo que uno poseía y de la forma en la que uno ejercía. Pero el peronismo como movimiento
tiene un detalle muy interesante porque, por empezar, deja de lado la dicotomía que a Bobbio tanto le gustaba defender, porque él decía que las derechas y las izquierdas todavía seguían existiendo como clasificación, cuando podríamos decir que hoy en día están claramente perimidas. En ese ubicarse en la derecha o en la izquierda y en los movimientos populistas de la actualidad, aún más, si bien vemos que suelen asociarse a la izquierda como bandera o como estandarte, en los hechos discutiblemente podríamos ver cómo en sus orígenes justamente empiezan en posiciones completamente contrarias a las que dicen defender. El propio Juan Domingo Perón era un general con formación militar y castrense y que viajó en la época en la que Mussolini estaba comenzando a consolidarse en Italia. La mayoría de las ideas que trajo, incluyendo por ejemplo el 13º soldo, es decir, el aguinaldo y demás, eran todas ideas que provenían, digamos, si lo queremos catalogar o clasificar, más de la derecha que de la izquierda propiamente dicha. Es ahí quizá muy mencionable cómo en este devaneo, en este corsi e ricorsi que ha tenido la Argentina, desde el mandato de don Marcelo Torcuato de Alvear, de 1920 a 1926, en la época en la que duraban 6 años los mandatos en la Argentina, que fue un presidente radical, nunca más alguien que no haya sido de un signo peronista ha logrado terminar un mandato completo en la Argentina. Solamente los partidos de tinte peronista han podido hacerlo y los otros se han visto siempre cortados o por razones de índole cívico-militar o razones económicas que han chocado porque les ha tocado, digamos, el tren ya muy andado, muy utilizado y muy gastado y sin suficiente combustible para llegar a la próxima estación. En ese punto, la conexión con las instituciones y su debilitamiento es lo que da un gran interés para analizarlo desde la óptica del análisis económico. Podríamos decir que hay grandes espejos en los cuales los países se van viendo para tratar de saber qué es lo que les puede llegar a suceder. Las ciencias como estas, que no son ciencias exactas, que no son ciencias duras, que no tienen la posibilidad de corroborar efectivamente qué es lo que puede suceder en cada caso, porque cada caso es completamente distinto, hace que tener otros países que han transitado situaciones similares a la propia, que estén en estados más avanzados de esas situaciones, no por eso estadios mejores, sino simplemente más avanzados, siguiendo quizá la tónica de Hayek en Camino de Servidumbre, al hablar de que uno mira a los otros países para tratar de aprender. Venezuela no deja de ser el actual espejo en el que Argentina se ve para tratar de definir qué camino seguir y qué camino tomar, y así de alguna forma también Argentina puede convertirse en un espejo para la Europa actual, digamos la Europa de Grecia, de España y de Portugal, en este camino que se ha ido dando, que no ha sido tampoco producto de la última década larga, sino que más bien podríamos decir que viene dándose desde el retorno de la democracia en 1983, porque comenzó ya debilitada al salir de un periodo muy largo y muy sangriento y muy oscuro de la historia argentina. Es ahí donde es importante quizá destacar la mala fama que tuvo el liberalismo a causa del menemismo en la década del 90 al tomar el propio gobierno de parte de ellos la postura de llamarse o de decirse neoliberales, que no es este momento para ponerse a discutir si existe o no existe el neoliberalismo y de existir qué es, pero sin duda alguna que en el común de la gente esa palabra caló muy hondo y logró que la gente termine asociándolo con algo que claramente no es ni liberal ni cercano, porque favorecer a algunos amigos no es ser liberal, favorecer a los amigos del poder y a unos pocos no es ser liberal y tampoco es neoliberalismo ni nada parecido. Pero también está el problema de que lo popular y lo populista sean deícticos, son palabras que varían dependiendo de quién las use y no podemos estar verdaderamente fácilmente de acuerdo en dar una simple conceptualización o una simple definición. Es lo mismo que decir aquí o ahora, depende de dónde uno se pare, que uno va a poder comenzar a desandar ese camino, ¿no? Pero
cuando hablábamos del análisis económico, y si bien podríamos ver que hay un análisis macro con las instituciones y un análisis micro que lo tomaríamos quizá partiendo desde los autores más clásicos como Coase o Posner o Calabresi, quizá sí sea muy bueno ver un ejemplo de cómo los jueces en algún momento sí le han prestado atención al análisis económico y cómo en otras oportunidades no lo han hecho. Esto se dio a partir de fines del año 2001-2002, cuando fue la última gran crisis argentina, que tuvo el fin de la ley de convertibilidad, que a comienzos de la década del 90 había logrado artificialmente la paridad un peso, un dólar, y eso se había mantenido a lo largo de más de una década. Duró 11 años la convertibilidad, obviamente con la correspondiente caída de reservas que iba atada. Y ahí el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que también había sido el ministro de la ley de convertibilidad, lo que hace es sacar junto con el Congreso una ley de blindaje, además de la derogación de la convertibilidad. Lo que produjo, por un lado, fue que se congelaron los activos, tanto los activos que estaban en dólares como en pesos, y no se podían mover mayor de determinada cantidad de los bancos, es decir, quedó ese corralito donde el dinero estaba atrapado dentro de las entidades bancarias, tanto públicas como privadas. Y por otra parte, la especificación automática, porque finalmente esa paridad volvió a tomar el camino del valor real, comenzando a diferenciarse el valor del peso y el dólar, y el peso bajando claramente en contraposición con el dólar. Y ahí la gente quería obtener su dinero, la gente quería sus ahorros, la gente quería sacarlo, la gente quería volver las cosas a lo más normal posible, y comenzaron a introducir recursos de amparo, a interponerlos uno tras otro, y los jueces de primera instancia que no le daban atención, que los denegaban, los jueces de Cámara que también así lo hacían, hasta que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí tuvo, por un lado, una respuesta mediática que fue: nosotros no somos un tribunal administrativo, por favor no nos vean con sus problemas de a cientos de miles. Y por otro, dijo: vamos a sacar un fallo y después los jueces de las instancias inferiores tendrán que decidir qué hacen. Acá vemos claramente cómo una decisión individual puede afectar a todas las otras, cómo el sentar precedente desde el punto de vista de análisis económico no hace que solamente afecte a un caso en particular, sino que tiene ramificaciones que afectan a todos los otros, algo que claramente los jueces tienen que tener en cuenta al decidir. Si, por ejemplo, alguien cae en la calle pero fue un pequeño tropezón porque estaba apenas roto, corresponde no que se lo indemnice, podríamos pensar, porque entonces todos los que van a la calle van a hacer juicio porque se tropezaron por una piedrecilla muy pequeña. Pero siendo que en la Argentina el control de constitucionalidad es difuso, es decir, cada juez de cualquier instancia puede declarar una inconstitucionalidad, puede decir esta ley se contrapone a la Constitución, tampoco hay una vinculación forzosa u obligatoria para los fallos de la Corte Suprema. Es decir, la Corte Suprema dice algo, eso no significa que eso que la Corte dice los otros jueces estén obligados a seguirlo. Sin embargo, hay una vinculación moral, dicen. Esta vinculación moral los obliga a que, si quieren alejarse de lo que la Corte dijo, tienen que plantear un argumento que no haya sido planteado anteriormente en ninguno de los otros casos. Y así fue como se resolvió lo del corralito, y vemos una tónica en este avance del análisis económico. Pero volviendo al populismo y esta conexión, si bien acá vimos una de las consecuencias de los gobiernos populistas, las reformas legislativas y las modificaciones en las leyes no dejan de ser una de las grandes características que tiene el populismo para lograr asentarse y afincarse y hacerlo en base y gracias al derecho. Una suerte de legalización de aquello que en principio podría ser ilegítimo o injusto, o a veces siendo incluso legítimo, legalizándolo igualmente, como si solamente darle la cota de malla de la ley y de la norma sirviera para poder resolver cualquier cuestión, porque es ley, vale y ya está, y seguimos el mecanismo que estaba previsto en la Constitución y entonces no nos importa nada más y ya está resuelto. Y es seguir en esa idea de la democracia como voto, como cada 2 o como 4 años vamos a votar y eso es lo único que importa, y una vez que nos legitimaron esa vez, una vez que cumplieron con esa obligación, en el caso de la Argentina que el voto es obligatorio, ya está, y luego no se quejen hasta que nos vuelvan a votar, y si no les gustan, voten a otros.
el apego a los miedos y a los amores, la figura del líder carismático que no deja de existir incluso con Cristina Fernández hoy en día, que guste o no guste, no deja de manejar la agenda mediática y política de todo un país solamente con decidir de qué quiere hablar o qué quiere poner en tela de juicio. Todos los demás se ponen a opinar sobre lo que ella dice, es decir, la única que verdaderamente tiene el tablero a su disposición es ella, y los demás juegan o no juegan, se atienen o no se atienen a lo que se les propone, pero no logran revertir las reglas o proponer nuevas reglas de juego que sirvan a todos, reglas que todos conozcan y que todos puedan utilizar competitivamente. Esa conexión con la supuesta izquierda de la que hablábamos antes, que la vemos quizá ahora con mucha fuerza en Europa, donde tanto Syriza como Podemos han logrado, bueno, en el caso de España, infiltrarse y tomarse del movimiento de los indignados. En el caso de Grecia, esa debacle económica en la que se ha metido y que además incluso ha quedado contrastado que es una supuesta izquierda, porque lo primero que hicieron fue pactar y aliarse con la extrema derecha nacionalista. No son más que máscaras muy bien pensadas, con mucho marketing muy utilizadas, sabiendo efectivamente lo que determinado sector del mercado, un gran sector del mercado, está dispuesto a comprar, aunque no lo admitan, aunque la lógica del mercado diga no les guste, es justamente lo que muy bien hacen y muy bien estudian para poder utilizarlo a su favor sin que se note. Yo les hablaba de las leyes, les hablaba de las modificaciones, y en Argentina la tónica se ha dado en el gran cambio, la gran reforma y el tratar de no dejar nada de lo que era antes en tema legislativo. Es decir, el populismo logra instalarse en gran parte porque las instituciones dejan de ser lo que eran antes de que ellos llegaran y pasan a ser otras. Pasan a ser instituciones a medida que sirven para lo que ellos justamente necesitan. Nosotros tuvimos un montón de casos. Por un lado, la ley de medios audiovisuales, que lo que logró fue, en una lucha con un medio que el gobierno y el oficialismo consideraba monopólico, que era el grupo Clarín o el holding Clarín, que tenía una gran cantidad de medios, tanto gráficos como audiovisuales, como por internet. Con esto lo que el gobierno logró, que finalmente terminó teniendo una discusión en la Corte Suprema, que la Corte Suprema le da la razón ahí al gobierno, lograr la desinversión por parte de los medios que ellos consideraban tenían una gran cuota o un gran porcentaje dentro del mercado de los medios masivos de comunicación. Entonces se vieron obligados a vender, mientras que el Estado compró una parte de ellos y otra parte terminó pasando a manos de amigos, de gente que estaba en el poder, con lo cual el Estado dijo de estar desarmando monopolios cuando el propio Estado es un monopolio. Pero bueno, después tuvimos nosotros la reforma judicial, que era la llamada democratización de la justicia. Ese era el nombre que le habían dado mediáticamente para que calara hondo y la gente le pareciera una buena idea. Por suerte eso cayó. La propia justicia ahí sí se puso los pantalones y no permitió que esas leyes tuvieran vigencia, las declaró inconstitucionales y lo cerró, pero modificaban completamente el panorama de una forma que no convenía para nada. Incluso el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de elegir a los jueces y de mantenerlos en sus cargos si hacen bien su trabajo, se modificaba completamente para que quedara cooptado por gente adicta a quien fuera el gobierno de turno, una cosa completamente peligrosa. Y ahí siempre a mí me parece muy interesante lo que Bartolomé Mitre, quien fuera presidente argentino, planteaba cuando él llega a la presidencia, pleno siglo XIX, y forma la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque hasta ese momento no había sido una corte itinerante que se movía pero que no tenía miembros fijos. Dice: yo voy a poner en la corte a toda gente que piense distinto a lo que yo pienso, para que sean el mayor contralor de mi rol como presidente, ¿no? Bueno, eso es algo que claramente no ha sucedido en la Argentina en la actualidad. Después tuvimos quizá como grandes ejes la reforma al Código Procesal Penal de la Nación, es decir, el procedimiento de enjuiciamiento criminal, que se modificó el año pasado. Si bien todavía no entró en vigencia, le da mayores facultades a lo que es la
Procuraduría General de la Nación, que es de alguna manera el Ministerio Público, la jefatura o el jefe de los fiscales, que en el caso argentino es la procuradora Alejandra Gils Carbó. Gils Carbó es actualmente quien define las líneas investigativas macro de todos los casos importantes en Argentina, porque lo hace a nivel federal. Caso Nisman, por ejemplo, era quien estaba por encima jerárquicamente de la unidad que el fiscal Nisman, ahora fallecido, dirigía. Ahora tenemos la ley de inteligencia, que finalmente fue aprobada esta semana que concluye, después de los escándalos con los ex servicios de inteligencia del Estado, o servicios de inteligencia como se llamaban ahora, y crean la Administración Federal de Inteligencia. Es decir, han ido modificando todas las instituciones para dejarlas cual sastre, un traje que les quepa ahora que están en el poder, e incluso después si se tienen que ir, para lograr así asegurarse la impunidad y no tener ningún tipo de problemas. Ahora la mayor preocupación del gobierno es qué pasa si no siguen siendo gobierno. Y bueno, hay quizás dos imágenes que a mí me dan la pauta de cuando se han traspasado todos los límites. Uno, yo les hablaba del Código Civil, porque el Código Civil, en su redacción histórica, la redacción de Vélez Sarsfield, obviamente con sus modificaciones con el paso del tiempo, fue borrada de un simple plumazo, y a partir de agosto de este año Argentina va a tener un nuevo Código Civil, completamente nuevo, votado casi a libro cerrado, sin leerlo. Los propios legisladores decían, yo lo voté, pero no sé de qué se trata, pero igualmente lo voté afirmativamente porque fue lo que me dijeron que tenía que hacer. Y bueno, el Código Civil rige la vida de todas las personas en su faz más íntima, en su faz más individual, en su faz más cercana. Muchos que defienden el derecho público sobre el derecho privado dicen, no le dan la importancia que el Código Civil tiene, pero la Constitución es siempre un gran dechado de promesas y de virtudes, pero sin un Código Civil, sin una ley que verdaderamente explique cómo todas esas garantías, esos derechos que uno tiene y esas obligaciones obviamente se llevan a cabo, no sirve. Entonces modificar el Código Civil es claramente modificar la vida de todas las personas. Y ahí el otro límite preocupante, que cuando se pasa, por suerte no se pasó en el caso de Argentina, sí en el caso de Venezuela, sí en el caso de Ecuador, es la reforma a la Constitución. Cuando la Carta Magna por la que uno ha jurado como presidente, en el caso de los presidentes, es modificada por esos propios presidentes, y aún así continúan en el poder y continúan usufructuándola y continúan aprovechándose de lo que ellos mismos han logrado modificar, caso de Correa, que había cumplido claramente los mandatos que la ley le establecía, pero igualmente al modificarla logró que una interpretación le permitiera seguir estando en el poder y seguir presentándose elecciones, es el populismo habiendo llegado a traspasar todos los límites y habiéndose enquistado en el poder de una forma que resulta a todas luces muy difícil de resolver y de terminar. Y en ese punto es lo preocupante de Europa, que ahora se ve tomando el camino que Argentina ya transitó y transita, porque todavía no hemos salido y uno no puede saber a ciencia cierta cuándo eso va a suceder. Si es que va a suceder, uno quiere creer que sí, que en algún momento se va a tomar cuanto menos una postura más liberalizante, porque ese es uno de los problemas, el problema de creer que tiene que ser completamente lo que uno espera o lo que uno desea para que eso sea válido, para que eso cambie, cuando uno tiene que estar dispuesto a hacer concesiones y a aceptar que para llegar a salir del túnel hay que salir de a pasos. Uno no puede subirse a un auto y directamente llegar al final, sino que uno tiene que ir dando pasito a pasito, que Europa, que siempre es, digamos, el espejo en el que uno querría verse reflejado desde América Latina, tome ese camino, tampoco ayuda a América Latina, así como no ayuda a Europa, porque no hace más que consolidar en un feedback que se retroalimenta esa idea de, bueno, si en Europa lo hacen debe estar bien, vieron que nosotros teníamos razón, sigamos por donde estamos. Y entonces así va a seguir perpetuándose el ciclo. Esperemos que no lo sea. Muchas gracias.